Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, por favor, a nuestras Biblias, al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Hermano Sebastián y Carmen Reina también están de regreso. Gusto de verles, hermano. Amén. Dios les bendiga. Amén. Cuando encuentre Romanos 5, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer versículos del 18 al 21 en Romanos capítulo 5. Me acompaña, por favor, en la lectura de los versículos 19 y 21. Romanos 5, 18 dice la palabra de Dios: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando dice ahí en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, no significa que es para que la gente peque más, sino para que el pecado, en la abundancia que ya se comete, fuese hecho evidente. La ley señala el pecado. Sin la ley, alguien no puede saber qué está bien o qué está mal. El Señor nos da la ley como un compás moral y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Pero luego dice, mas cuando el pecado abundó, y el pecado abunda en este mundo, gloria a Dios que sobreabunda la gracia. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, de la sobreabundante gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este gran don que es tu gracia. Señor, ¿qué sería de nosotros sin ella? Nadie estaríamos aquí, ni siquiera vivos, y aún si tuviésemos la vida física, Señor, no estaríamos aquí en la iglesia, no estaríamos con los ojos puestos en el Señor. Danos mayor gracia, Señor, y mayor sabiduría, Señor, en entender cómo hemos de proceder y cómo, Señor, hemos de andar precisamente por ser receptores de tu gracia. Bendice la predicación de tu palabra, Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno, ese uno se refiere al primer hombre, Adán, que sabemos el pecado cometido en el huerto del Edén. Había un solo mandamiento y ese uno fue transgredido. Y por ese pecado la condenación vino a todos los hombres. Nosotros nacemos en pecado. Pero luego dice, de la misma manera, por la justicia de uno, ese segundo uno es Jesucristo. Y la justicia de uno vino a todos los hombres. Por la justicia de ese uno vino a todos los hombres la justificación. No hay justo ni a un uno, sino solo aquellos que hemos sido justificados. Esta semana alguien, a veces como los servicios ahora son pues más que presenciales, en línea, y hay quien pueda participar. Hay gente que se conecta porque quiere recibir edificación y bendición. Para nosotros es de suma importancia que la palabra de Dios se predique tal cual es. Pero hubo quien recientemente se metió en la clase de las damas para tratar de juzgar y jactarse a sí mismo. Ya está bloqueado, así que no le estoy predicando a esa persona, pero debemos cuidar
que me di cuenta en su página que es de doctrina calvinista. Así que los calvinistas dicen que solamente Dios va a salvar a aquellos que Él ya preeligió y ningún otro. Y de alguna manera he notado que desarrollan una personalidad farisaica, como aquel fariseo que se creía, yo soy bueno, no soy como los demás pecadores, yo ya la hice, yo ya pasé, y Jesús los juzgaba a ellos porque sintiéndose sanos, sin necesidad de médico, permanecían en sus pecados. Y los veo a veces como tienen un espíritu que no refleja nada del Espíritu de Cristo. No veo que haya evidencia ni de amor, ni mucho menos de gozo, porque tienen un tono amargado, tienen un tono de estar señalando a la gente, de decir, yo sí hago, y la verdad es que no hacen nada. Hay gente que no ha hecho nada toda su vida y de repente descubren alguna cosa en la Biblia y se agarran de eso para empezar a predicar a otros lo que ellos no han hecho a lo largo de su vida. ¿Sabes qué? Hay quienes van a empezar en su momento, pero hay una cierta saña y amargura, así que no hay ni amor, no hay ni gozo. Evidentemente no hay paz porque se introducen donde nadie los llama, donde no es su jurisdicción, a estar opinando. Y me fijé en toda la página que tenía crítica para todo mundo. No era proponente de nada bueno que él estuviera haciendo, excepto juzgar al prójimo y criticar. Y eso caracteriza a esta gente, que nomás ellos se creen salvos, pero yo no veo que tengan ni amor, ni gozo, ni paz, mucho menos paciencia, porque a lo mejor alguien no está haciendo lo que tú crees, que por fin llegaste y viste la luz, pero ¿sabes qué? Por mucho tiempo tú tampoco la viste. Nosotros no fuimos salvos de bebés, llegamos a ser salvos en algún punto. ¿Y cómo vivíamos? Y ¿sabes qué? La gente, el Señor fue paciente para con nosotros, pero luego hay quienes ya empiezan supuestamente a aprender algo y a todo mundo quieren martillar. Así que no hay paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, etcétera. Entonces, ahí nos hace ver que esa doctrina, por muy puritana que parezca, es todo lo contrario. Es parecido a los testigos de Jehová, que hablan de que solamente 144,000 estarán en la presencia de Dios, y no es verdad, ¿verdad? Me figuro que esa gente hubieran querido vivir cuando Cristo nació y ser los maestros de Cristo, para enseñarles doctrina calvinista 1500 años de que Calvino hubiese nacido. Yo no veo nada de doctrina calvinista en la Biblia. El Señor hubiera podido haber delineado las premisas del calvinismo con toda claridad en la palabra de Dios, pero lo cierto es que el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay muchos que le van a querer enseñar a Jesús, Señor, ¿verdad que no quisiste decir lo que en efecto dijiste? Y vemos ahí, hermano, estas transgresiones que vinieron por el hombre y cómo el Señor trajo justificación. Vemos que estábamos camino de condenación, pero el Señor nos ha traído salvación. Vemos que por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado, pero luego por la obediencia de uno, Cristo, vino la justicia. La ley evidencia el pecado, pero la gracia evidencia el poder de Dios para salvar, para limpiar, para perdonar nuestros pecados. Un obrero que trabaja, al final de la semana espera un salario como compensación, ¿sí o no? Y si se le da su salario, no sería gracia. Un competidor que se prepara para un evento y vence a sus oponentes, espera el trofeo o la medalla, y si no lo reciben hasta se enojan. Y si se la dan, no es por gracia, se lo ganó conforme a las reglas del concurso. Una labor sobresaliente de alguien por encima de los demás espera a veces un reconocimiento, un premio, después de muchos años de trabajo, una pensión, y no sería gracia, es algo que alguien se ha ganado. Pero cuando alguien es incapaz de trabajar o de competir o de hacer una labor sobresaliente y aún así recibe el don de Dios, el regalo de Dios sin merecerlo, eso se llama gracia, la sobreabundante gracia de Dios. Él nos ha dado el don de la salvación de nuestros pecados. No lo merecemos, pero nos ha dado vida eterna. Hermano, nunca te acostumbres a la gracia de Dios. Si tú llegas un día a la iglesia de mal humor, que un mensaje como la gracia de Dios te ponga de buen humor,
te ponga de buen ánimo, porque no hay cosa mejor que la gracia de Dios y el amor con que Él nos ha amado. ¿Está conmigo? Amén, gloria a Dios. Yo ya me estoy animando, hermano. Amén. Solo por su gracia es que vamos camino de gloria, no es por ni un solo mérito de nosotros. Cuán cierto es, hermano, que en nuestra propia vida lo único que pudo abundar es el pecado. ¿Y quién es un pecador para estarle diciendo a otro pecador, tú eres pecador? ¿No tienes tú demasiado que corregir en ti mismo? Más bien dile, donde abunda nuestro pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En un cierto pueblo, un juez recibió en su corte a una ancianita que había sido acusada de robarse una caja de pan, y al responder a los cargos, la ancianita dijo que su hija estaba muy enferma, el marido de ella la había abandonado, sus 2 hijos, o sea, nietos de la ancianita, estaban muriéndose de hambre, y eso fue lo que la orilló a robarse el pan. No tenía ni una moneda para pagar. El panadero no quiso retirar los cargos a pesar de la explicación de la ancianita, y dijo, esta zona es de mucho delincuente, mucha mala. Si hacemos excepción con esta mujer, tendremos que hacer excepción con otros ladrones, así que reciba su castigo. El juez, suspirando, le dijo a la señora que debía castigarla, porque la ley no hace excepciones ni acepción de personas. Pero mientras dictaba sentencia y le decía que la multa por el delito era 500 pesos o una semana en la cárcel de no poder pagar esa multa. Pero mientras dictaba sentencia, el juez estaba sacando de su bolsillo los 500 pesos para pagar por ella, y además dijo esto: impongo una multa de 25 pesos a todos los presentes de esta ciudad por vivir en un lugar donde una ancianita tiene que ir y robar pan para darle de comer a sus nietos. ¿Y sabes cuánto se juntó de multa? 2,000 pesos. Entre todos los guardias y entre todos los acusados por otros delitos, aún el mismo panadero tuvo que dar sus 25 pesos porque era poblador de ese lugar. Y todo mundo dio sus 25 pesos gratuitamente, agradecidamente, gozosamente, menos el panadero. Y los 500 pesos fueron pagados por el juez, y los 2,000 pesos que se juntaron le fueron dados a la ancianita. La mujer fue culpable, es verdad. El juez pagó su rescate, pagó su deuda, y además no solamente hubo gracia, sino que sobreabundó la gracia, más allá de la deuda, dando a la anciana una enorme bendición, proveyéndole para sus necesidades, atender a su hija enferma, alimentar a sus nietos hambrientos. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera sido puesta en la cárcel tan solo una semana? ¿Qué hubiera pasado con la hija? ¿Qué hubiera pasado con esos nietos? Y así de bella y hermosa y grandiosa es la rica y abundante y sobreabundante gracia de Dios para con nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de, lo único que tú tienes que poner es tu fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguna diga, mira yo qué bueno soy, mira yo lo que hago, mírenme a mí, tome nota. No se trata de eso la gracia de Dios. Si Dios es así de bueno, hermano, ¿cómo no debemos extender más esa gracia? De pura gracia nos salvó, no merecemos la salvación. ¿Eres consciente, hermano, de la gracia de Dios en tu vida? ¿Sabes que no seríamos como ese calvinista que dice solamente unos cuantos van a ser salvos? Pues casi se me antoja decirle, pues qué feo es que tú no eres uno de esos cuantos elegidos, porque se nota en tu amargura, en tu disposición, en tu hablar, que si bien en tu doctrina solamente unos cuantos fueron electos, qué amargura la tuya, que se ve que evidentemente tú no fuiste electo. Mira cómo andas, no es evidencia del gozo de la salvación. Andaría en amor, andaría en gozo, andaría en ánimo, andaría edificando a los demás.
Ese debe ser nuestro espíritu, hermano, de gozo, de ánimo, de extender la gracia que Él ha dado a nuestras vidas. ¿Puedes pensar en el ánimo con el cual esa viejecita entró a la corte, sabiéndose acusada? Y en efecto era culpable, avergonzada, era una ladrona, tuvo que robar, la señalaron. Ahí está el pan, se lo robó, todavía nadie se lo come, los nietos todavía están hambrientos. Y ahí está la evidencia del delito. Y es una viejecita, y todo el mundo menerea la cabeza. Ay, no solamente son los muchachos aquí, hasta los viejitos. Mira nada más a lo que hemos llegado. ¿Cómo entraría esa viejecita siendo acusada? Pero puedes imaginar el gozo con el que salió de la corte. Y uno que es hijo de Dios, hermano, no puede sino abundar y sobreabundar en gozo, aunque sea una pandemia. ¿Sabes qué? Si nos fuéramos nosotros, como los que se han ido, desde un principio se lo dije, no había un solo muerto todavía en nuestro país. Y yo ya le decía, ¿sabe qué? Nadie se puede ir, que Dios nos lo permita primero. Pero si nos fuéramos, el morir es ganancia. ¿Estás preparado, hermano, para irte de este mundo? No, yo tampoco me quiero ir en el siguiente tren. Pero si el Señor me dice, súbete a este, que es el que va, no lo puedes evitar. Hay médicos que han dicho, mira, hay quienes con una aspirina que le des, ya salen adelante. Y hay unos que les metes toda clase de medicamentos y de todas maneras no salen adelante. ¿Sabes qué me dice eso? Que Dios determina los que han de vivir y los que han de morir. No es el virus, no es el médico, no es el medicamento, no es el tratamiento. Por supuesto que nos cuidamos, tiene mérito hacer todo eso, pero cuando te toca en el punto de vista de Dios, no hay nada que tú puedas hacer. Y puedes decir, mira, libré la pandemia. Y llegas a tu casa y ya espera ahí, hay una viuda negra esperándote. Amén. Y con eso tienes. Nadie puede prolongar sus días más allá de lo que Dios ya ha predeterminado. Así que, hermano, hasta la gracia de Dios nos da ánimo en medio de una pandemia, en medio de todos los peligros, en medio del pensamiento o del pronóstico más sombrío. Por ejemplo, el mundo espera el martes, que son las elecciones de presidente en los Estados Unidos. De veras, el mundo lo espera, porque no solamente va a afectar a esa nación. Imagínate, vi un titular de una noticia, ¿cómo lidiar con la ansiedad del día de las elecciones? Hay quienes ya están en mucha ansiedad. China, yo pienso que ellos libraron este virus en el 2020 justamente por lo que va a pasar el martes. En mi opinión, ellos quieren afectar ahí porque ellos compiten con esa nación y quien quede tiene muchísimo que ver para ellos. Para mí es totalmente a propósito lo que China hizo, pero no es China el único país que se ve afectado por las elecciones. Es Rusia, es Irán, es Corea del Norte, es Turquía, son los países alrededor de Israel, en el Medio Oriente, ciertamente en otros aspectos, Venezuela, Cuba, otros países. ¿Quién queda de presidente en México? No afecta el resto del mundo. Al resto del mundo no le va ni le viene. Pero ¿quién queda de presidente en los Estados Unidos? A todo el mundo le afecta. ¿Y sabes qué? Pase que quede uno, pase que queda el otro, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Dios sigue estando en control. Si Dios da gracia conforme a sus planes y propósitos, es por su bendición. Y si pasa todo lo contrario, hermano, yo pienso que más atención debemos empezar a poner a las profecías que ya hemos visto irse desarrollando. Porque sabemos que Cristo va a venir y las cosas se van a poner muy bien por todo un milenio y en adelante. Pero antes de que las cosas se pongan mejor, si crees que las cosas ahorita están mal, tengo noticias para ti, se van a poner peor. Y si las cosas empezasen a ponerse peor a partir de la semana que viene, pues es probable que tengamos que prestar atención a las Escrituras y darnos cuenta que hay muchas cosas que ya están en desarrollo. ¿Y sabes quién está en control de todo? Mi Padre. Mi Padre está en control, así que por nada estéis afanosos. ¿Cómo lidiar con la ansiedad del día de las elecciones? Pasa tiempo en este libro. Es el mejor tratamiento para tus ansiedades. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tendrá control de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Eres consciente, hermano, de la gracia de Dios que opera en tu vida? ¿Cómo llegaste tú a la presencia de Dios la primera vez? ¿Sabes cómo llegaste?
cuando ibas camino de condenación. Así llegamos todos. ¿Cómo estamos hoy? Por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Estamos salvados, estamos adoptados como hijos, estamos redimidos, estamos con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, estamos como templos donde mora el Espíritu Santo, estamos donde cuando vengan todo tipo de ataques y todo tipo de insinuaciones, ¿sabes qué? Estamos protegidos. ¿Sabes quién me importa satisfacer y agradar? A mi Dios y nadie más. No estamos en la vida cristiana para llamar la atención de nadie ni ganar un concurso de popularidad. Vamos camino de salvación y de vida eterna. Hemos sido justificados. Siendo culpables, ahora el Señor te mira a ti, si eres salvo. Y si eres calvinista y eres de los suertudos, según tu doctrina, de haber sido electo, pero si de veras eres de los suertudos, no camines tan amargado y no camines tan queriendo martillarle a todo mundo. Sabes que tu vida no es ser martillo para agarrar a martillazos a todo mundo. Vive contento, vive animado. Eres justificado, hermano. Vive como que Dios te ha adoptado como hijo y que su sobreabundante gracia ha sido derramada sobre ti. Nos ha dado tanto y tanta bendición que no merecemos. Y eso, hermano, se llama gracia. Es rica, es abundante y sus bendiciones sobreabundantes, más allá de lo que pedimos o incluso entendemos. Amén. ¿Cómo opera la gracia de Dios en nuestra vida? En 3 etapas. Romanos capítulo 5, mira el versículo 12, Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que aún en el pasado, cuando solamente el pecado era manifiesto, había muerte antes de la ley y luego con la ley fue hecha abundante o hecho manifiesto el pecado, y aún así la gracia de Dios ya era manifiesta en nosotros. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Así que había mucho pecado, pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que más abundante fue el perdón de Dios. Más abundante el evangelio, más abundante su gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, Adán, que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, hermano, cuando tú sientas que te embarga la pena, el desánimo, piensa en la gracia de Dios. Canta ahí, mira, Esaú no sabía de lo que yo iba a predicar y cantamos Sublime Gracia. Canta de la maravillosa gracia. Hermano, tu estado de ánimo, si eres salvo, si eres receptor de esa gracia, va a cambiar. Qué triste y lamentable hubiera sido que aquella ancianita, con su hija enferma, con sus nietos hambrientos, hubiera ido a la cárcel. Pero gloria a Dios, un juez que siendo justo y cabal en el cumplimiento de la ley, y le hizo justicia al panadero, no la dejó ir libre, la multa se pagó, y en esa multa, pues incluido el precio, porque una caja de pan no vale 500 pesos, así que el pan fue pagado
y la demanda de la multa fue pagada por gracia de un juez justo, y como cumpliendo la justicia de Dios, el Señor Jesucristo extendió gracia para nosotros. Hermano, nunca te canses de narrar la historia. Que no te pase, mira, como los calvinistas, o como los testigos, o como Jorge Bergoglio, que dice no entender por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, mejor conocido como el Papa Francisco. Ay, Señor, qué desviada está la religión. Y muchos podrán decir, ay, ¿ustedes creen que son los únicos? No, no creemos que somos los únicos. Lo que creemos que es el único es Él, y creemos que aquí está el camino de la verdad, y el cuidado que debemos de tener es apegarnos y encontrar las respuestas en este libro. Eso es lo que sí creemos. No creemos que somos los únicos, creemos que cualquiera puede venir al conocimiento de la verdad, pero hay que abrir este libro, hay que conocerlo, y nos dice por qué el Señor tuvo que padecer por nosotros. Él cumplió las demandas de la justicia, como aquel juez cumplió las demandas de la justicia, pagando Él de su propio bolsillo, pues el Señor Jesús pagando Él en su propia vida, con su propio cuerpo y con su propia sangre. Qué triste que un hombre o una mujer, cualquiera de nosotros, tenga que ser lanzado al lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Pero si eso pasara, sería justo. Eso es el merecido, porque la paga de nuestro pecado es la muerte, la física como la muerte eterna. Y hermano, ¿qué nos puede hacer una pandemia sino solamente adelantar nuestra entrada en gloria? Así que si vivimos de la pandemia, es ganancia. Amén. ¿Qué va a pasar después del martes? Ya la Guardia Nacional está desplegada en las ciudades principales porque esperan violencia. Y muchos dicen, ¿quiénes son los que van a hacer violencia? Si gana el presidente, ¿va a haber violencia? Sí. Si gana el contrincante, ¿va a haber violencia? No. Porque los que apoyan al presidente son pacíficos, son los que apoyan al que lo reta, los violentos. Y qué curioso que ellos se estén preparando para la violencia. ¿Qué te dice eso en sus mentes? Que están anticipando que gane quién. Amén. Como el Señor, hermano, prepara todo de antemano. No tenemos que preocuparnos. Si nosotros morimos, ya sabemos a dónde vamos. Amén. No hay nada de qué preocuparnos. La gracia que ha operado en nosotros opera por el amor de Dios. ¿Sabes por qué estoy animado esta mañana? Porque me siento objeto del amor de Dios. No importa que venga ningún calvinista y me diga, tú no eres elegido, tú no eres parte de la limitada elección, ¿verdad? Tienen un acróstico, TULIP, por las siglas en inglés, y la L del TULIP es elección o limited election. Elección, la L es de limitada. No es para todos. Qué desfachatez. Ya hay unos que están predestinados. ¿Qué no habla la Biblia de predestinación? ¿Qué en Romanos 8:29 no dice que los predestinados? Sí lo dice, pero no son predestinados a ser salvos. Son predestinados a ser conformados en la imagen de Cristo. Hay que entender las Escrituras bien. Así que mira, si los calvinistas vienen, si los testigos vienen, si los católicos vienen, ¿sabes qué es lo que ha caracterizado en nuestro país una manifestación del catolicismo? Aunque digan que no, todos los altares que se hacen en el Día de Muertos. Digo, ahí ponen su imagen de el Sagrado Corazón junto con la de todos sus muertitos, o la Virgen de Guadalupe. Que no me digan que no son tradiciones católicas esto de alabar a los muertos. ¿Y dónde en la Biblia tú encuentras eso? Es antibíblico, pero ya no es de sorprendernos, hermano. Entiende dónde está afincada tu fe. Amén. No somos mejores que nadie. Somos tan pecadores como el que más, pero salvos por su gracia. Amén. Una gracia que no merecemos. Y por eso es que debemos de humillarnos delante de Él y debemos de estar más contentos, porque no mereciendo somos receptores. No mereciendo ser elegidos, Él nos ha elegido junto con el resto de la humanidad y nos ha permitido, hermano, el poder ser salvos. Nos libra de nuestros pecados y la consecuencia de ellos de una vez por todas y para siempre. Él no tiene que volver a morir otra vez porque tú y yo seguimos siendo pecadores.
La gracia de Dios se manifestó en la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo al pagar por nuestras transgresiones y así poder escapar de nuestra condenación eterna. Amén. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Sí está avivado, vivo, salvo? Amén. Amén, hermano. No somos pentecostales, hermano, pero a veces los pentecostales nos dicen que somos bien bautristes. Y no lo somos, hermano, no lo somos, estamos bien animados. El que no nos pongamos a hacer espectáculo de luz y sonido no quiere decir que estemos tristes, amén. No tiene uno que estar, ¿cómo le llaman ellos? La santa risa. No, tampoco tenemos que estar en carcajadas. Pero, ¿sabes qué? Grande gozo hay en mi alma hoy. Amén, gloria a Dios. Por la gracia de Dios, la salvación de nuestros pecados ya fue pagada. Estamos libres de deuda con el Señor. Y la gracia de Dios opera en el pasado, desde antes de la fundación del mismo mundo, antes de la creación del primer hombre, antes de que el pecado ocurriera. El Señor en su omnisciencia sí sabía que todos los hombres nos habríamos de perder y de pecar, y no fue ahí que escogió. A ver, como si pusiera todos los nombres de los hombres en unas fichas y las tirara, y los que queden en el aire van a ser salvos y los que caigan en tierra van a ser condenados. No, su deseo fue que todo este mundo fuese salvo. El versículo más conocido de toda la Biblia reza así: porque de tal manera amó Dios hubiera dicho, si los calvinistas tuvieran razón, hubiera dicho, y el Señor es lo suficientemente sabio y poderoso para decir lo que quiere decir, hubiera dicho, si la doctrina calvinista fuera verdadera, porque de tal manera amó a Dios a los preelegidos. Eso hubiera dicho. No, dijo al mundo. ¿Sabes qué caracteriza al mundo? Que es pecador. Y los amó a todos. ¿Cuántas veces encontramos esos adverbios de que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos? ¿Cuántas veces aparece eso en la Biblia? Por eso, qué terrible vanidad y orgullo y jactancia, que cuando Cristo venga, en lugar de que te pongas a aprender de Él, ¿le vas a querer enseñar a Cristo su propia doctrina? Mejor hay que pasar tiempo en la Biblia. Amén. No solamente la gracia de Dios opera en el pasado, opera en el presente. Sigue siendo eficaz la gracia de Dios, operando hoy para todos aquellos que en Él creen, que la reciban. ¿Sabes? Gloria a Dios por la pandemia que ha traído a muchos a los pies de Cristo. Amén. Si no por otra cosa, vino un terremoto en Turquía. Turquía anda muy belicosa hoy en día, queriendo resucitar el Imperio Otomano. No hay duda que la guerra que está entre Armenia y Azerbaiyán es patrocinada por Turquía para tratar de hacer crecer su influencia, como siempre. Aquel Saddam Hussein se sentía la reencarnación de Nabucodonosor. Los mulas persas de Irán parece como que quisieran ser la reencarnación del imperio medio y persa. Erdogan del Imperio Otomano, y ahí está la lucha continua y eterna o milenaria de poderes, y ahí están tratando de hacer estas cosas, hermano. Pero vino un terremoto. ¿Sabes qué? A veces el Señor puede traer tragedias para moverte al arrepentimiento, para que desistas de tu soberbia, de tu orgullo, y te humilles y entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que mira, ¿qué puede pasar después de esta semana? Puede venir violencia, todo el mundo pensaría que para el 2021, porque ya anuncian que viene la vacuna en diciembre y en enero, y ya el 2021 va a ser un año suavecito, tranquilito. No, hermano, ¿sabes qué puede venir? Pueden venir 3 virus, 10 veces más contagiosos combinados. Ojalá que no piense que soy ave de mal agüero, pero puede. Si esto fue librado a propósito para impactar el entorno político, económico, mundial, y no lo lograron con esta dosis, ¿sabes lo que pueden hacer? Aumentar la dosis. Lo cierto es que este virus, con todas las muertes que ha habido, es de baja mortalidad. Hay virus ya en laboratorios en todo el mundo que son de mucha más alta mortalidad. Lo soltaron nada más como una pruebita.
Es muy contagioso, pero es poco mortal proporcionalmente. Pero pueden venir cosas mucho peores. ¿Qué va a pasar? Y ¿sabes qué? Nadie le gana en sabiduría al Señor. Si Él decide que eso, si Él lo permite que suceda, Él siempre procura todas las cosas para el más grande bien. Así que no se espante, hermano, de nada de lo que pueda venir. ¿Tú crees que estás viendo lo peor? El hermano Orlando nos envió un video de un hombre que decía, si tú hubieras nacido en el año 1900, hubieras visto, no sé no sé si fue la fiebre bubónica, la fiebre española, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos millones murieron en estos acontecimientos? Vino la depresión de los años 30, vino el levantamiento del poder nazi, vino la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, vino la guerra de Corea, vino la guerra de Vietnam, vino el comunismo, que nadie habla del comunismo. ¿Sabes en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. ¿Sabes cuántos millones ha matado el comunismo en el siglo pasado? 100 millones nada más. Y mucha gente piensa que es la octava maravilla la presencia del socialismo, comunismo, porque hacia allá va la tendencia de algunos gobiernos. Digo, no es como que es una cosa nueva que salió del laboratorio y hay que probarlo. Ya ha sido probada y trae desgracia, y trae muerte, y trae hambre, y trae destrucción, y trae dictaduras. Y mucha gente eso es lo que quiere, por ignorancia. Si todo lo que nos aqueja es un virus llamado COVID-19 y eso nos tiene al final de nuestra cuerda, ¿sabes qué es evidente? Qué débil es nuestra generación. Que con un mal de proporciones ínfimas en comparación a lo que la humanidad ha soportado, parece que ya se nos está acabando la vida con todo esto. Y no hago poco, hermano, de los que han fallecido. El día de mañana puedo ser yo mismo o puede ser uno de los míos. No hago poco de eso, pero eso no cancela el hacer una comparación en la proporción de todo lo que ha pasado en la humanidad en tiempos anteriores. Y veamos, Señor, hermano, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué tal que esta ancianita no hubiera recibido la oferta de la gracia y la bendición ofrecida por el juez? No, por mí nadie va a pagar, señor juez. Guarde su dinero. No tengo dinero para pagar. Denme mi semana de cárcel. Hay gente que rechaza la gracia de Dios. En Hebreos, capítulo 2, dice el versículo 1, por tanto, ese por tanto conecta con el capítulo 1 que habla de la manifestación del Hijo de Dios. El autor de Hebreos está presentando al Mesías en base a la manifestación de Dios antiguamente, y como conclusión de la manifestación de la gracia de Dios, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y así es la palabra de Dios, siempre es firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa viejita gozosa aceptó la ayuda que le ofrecía el juez, gozosa, con gran ánimo. Si no, qué pena ella haber tenido que ir a la cárcel. Pero eso no hubiera sido lo peor. Una hija enferma pudiera haber muerto en esa semana. Qué pronto una persona se va. De buenas a primeras, hoy está y luego lo siguiente es, ya no está. ¿Qué hubiera pasado con esos hijos? Muriéndose de hambre. ¿Eres partícipe de la gracia de Dios, hermano? Sigue estando disponible la gracia de Dios para ti. Y para todo aquel, no para ningunos cuantos preelegidos, para todo aquel que quiera recibir su don gratuito de salvación. La sangre de Cristo tiene poder sobre todo pecado, para limpiar al más perverso de los hombres, si se arrepiente y confiesa su pecado y clama a Cristo, tiene poder. Los calvinistas dicen, es que no va a pedir
No tiene capacidad de elegir. Por eso luego dicen, la I de tulip es irresistible grace, gracia irresistible, que el Espíritu Santo te quiere salvar a ti y como si aplicara su poder de salvación y tú no te puedes recibir. Eres salvo porque dice el Espíritu Santo. No, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que podemos resistir al Espíritu Santo. Su gracia sí es resistible. Podemos contristarlo, podemos apagarlo, podemos rechazarlo. Él no nos condena ni nos salva a fuerza, ni lo uno ni lo otro. La salvación es una decisión. Y por supuesto, ellos en esa doctrina niegan lo que Dios nos ha dado, el libre albedrío. ¿Cómo explican la presencia del mal en el mundo? Una sola cosa, hermano: el libre albedrío de los hombres para hacer el bien o para hacer el mal. Dios no toca el libre albedrío de los hombres. Un día lo traerá a justicia, si es que se usó para mal, pero si se usó para bien, nadie te puede robar de tu salvación. Amén. Y fue librada esa mujer de la cárcel. Él nos limpia de todo pecado y no debemos abusar de su gracia. Si regresamos a Romanos 5, después del 5 viene el 6, que comienza así. ¿Qué pues diremos? Eso es continuación de lo que se acaba de leer en el capítulo 5. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Cómo respondemos a esa manifestación de la gracia? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que a mucho pecado, mucha gracia, ¿vamos a hacer más pecado? No, de ninguna manera. La ley hizo manifiesta la cantidad de pecado que ya había. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya las cosas viejas han pasado, ya no vivimos al hombre viejo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Esto es lo que el bautismo denota, nuestra muerte juntamente con él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo depicta la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es una ordenanza que Él nos da, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, pero porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué? Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, ni de nosotros tampoco. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, y así nosotros también. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios, hermano, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que fue hecho igual a nosotros en todo, una excepción: no hubo pecado en él. Amén. Y por eso es que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la... ¿Quién puede acercarse? Todo aquel que quiera, no solamente unos cuantos elegidos, no solamente los que son de esta o aquella religión, todo el mundo. Yo nunca le he dicho que solamente los bautistas, todo el mundo. No somos mejor que nadie nosotros. Si dependes de Él, hermano, tus mejores días están por delante. ¿Qué no acaba de decir que a lo mejor llega un virus 3 veces peor o 3? Y tus mejores días en Cristo están por delante. Eso le hablaba ayer a las parejas del matrimonio. No importa si eres recién casado o estás por casarte o tienes poquito o tienes mucho. Lo cierto es que aunque parezca que tus mejores años de vida, de tu juventud, de ese romance de novios haya pasado, déjame decirte que por el amor de Dios tus mejores días están por delante.
Porque el amor agape de Dios es el amor maduro, perfeccionado. Ese no es el amor que nunca atrae a dos novios. Es el amor carnal, sensual, erótico o eros. Ese es el amor que atrae por la vista, las mariposas en el estómago. Y por eso se casan muchos. No es que sea malo, es bueno en el contexto del matrimonio. Es bendecido por Dios. Pero si solamente vives por ese amor, tu matrimonio no va a durar. O no va a durar felizmente, va a ser tolerado. Pero podemos crecer a diversos tipos de amor. De eso hablaba. No le voy a predicar el mensaje hoy, que ya prediqué ayer, pero quedó grabado si alguien lo quiere ver. Los mejores días están por delante. ¿Quieres ver? Después del capítulo 5 y 6, viene el 7, donde Pablo habla de su propio pecado que mora en él, pero luego viene el capítulo 8, que es como si se corriera un telón de luz, y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, no dice aquí los preelectos o los predestinados, nota eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y eso depende de tu libre albedrío, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley no puede salvar, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la carne pecamos, en la carne, ahora esto es de Cristo, nuestro pecado fue juzgado. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, incluye la pandemia, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, como una que está por dar a luz. ¿Y sabes qué significan estos dolores de parto? Las señales de los últimos días que el Señor señaló como indicativos de que Él está por venir. La luz de Cristo pronto será manifestada, hermano. Y no solamente la gracia de Dios opera en nuestras vidas en el pasado, opera en el presente. Mira, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, con todo y que ya somos salvos. No le está hablando a inconversos Juan, o no les llamaría amados. Pero aún que somos salvos, y ya hemos sido transformados y redimidos, no estamos del todo transformados en lo que llegaremos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y ya que estamos ahí en Primera de Juan, mira, vamos a ver a su vecino Pedro. Primera de Pedro 5. Digo, ya que estamos en el vecindario, ¿no? Amén. ¿Qué andas haciendo por aquí, hermano Tito? Pues vine a ver a Juan aquí en la Primera de Juan y tú vi aquí la Primera de Pedro, ¿no? La primera cerrada de Pedro, departamento 5. Interior 10, 1 de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Los padecimientos son parte del plan de Dios. Hay gente que casi estará dispuestos a entregar el alma con tal de no padecer. Es el plan de Dios que padezcamos. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabes qué nos dice eso? Que la gracia de Dios no solamente operó en el pasado, no solamente opera en el presente, sino
opera en el futuro. Él ha comenzado en nosotros una buena obra, la sigue perfeccionando, nos sigue refinando. El alfarero sigue aplicando sus manos a este barro para perfeccionarnos, para afirmarnos y fortalecernos. Y esto, como decía el hermano Ananday, no se termina hasta que se termina. Amén. Nunca nos abandona, nunca nos deja incompletos. Esa es la gracia que nos anima a seguir adelante. Amén. Esa es la gracia que nos hace levantarnos cada mañana y salir de nuestra casa, pandemia o no pandemia. Amén. Yo le dije, quédate en casa, nunca fue para evitar los contagios, fue nada más para administrar la velocidad de contagio, y en lugar de que la curva fuera un pico, que fuera más una ola sesgada y no sobrepasara los sistemas de salud. Eso nos lo explicaron desde un principio, pero la gente rehúye a no ser contagiado. Yo tampoco quiero contagiarme, pero si te da, te da. Amén. El virus llegó para quedarse, a menos que el Señor lo quite. Él puede quitarlo, así como quitaba todas las pestes en Egipto, así puede quitarlo sin vacuna, si Él quiere. Y nos anima a tener gran ánimo y no temer la llegada de un nuevo día, si es que Él decide dejarnos vivir un nuevo día. Pero si nos deja vivir, podemos enfrentarlo, ¿sabes cómo? Con confianza, con seguridad. No nos ha dado Dios espíritu de... Y el amor vence el temor. ¿Somos salvos, hermano? ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Si conociéramos el tamaño de su gracia, hermano. ¿Qué tanto pecado hay en este mundo? ¿Poquito o mucho? Está inundado de pecado este mundo. Y nos dice que así como abunda el pecado, ¿abunda la gracia? No dice, abunda la gracia. La inunda la gracia de Dios a la presencia de todo pecado. Si pudiéramos eso darnos una idea del tamaño de la gracia de Dios, jamás tendríamos temor, jamás nos alejaríamos ni de Él, ni de la iglesia, ni de la Biblia, porque por gracia somos sus hijos coherederos del reino de los cielos. Nos ha puesto, ¿dónde? En lugares celestiales. Lo dice, se lo leo yo, de Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermana de la gracia, la misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pandemias, no, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Si eso lo escribió Pablo y nosotros estamos 20 siglos después, podemos entender que si bien nosotros somos futuros al tiempo de Pablo, y para nosotros su gracia es presente, pero todavía hay más gracia para futuro también para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, cuán grandiosa es la gracia de Dios. Por Él conocemos su amor, su salvación, su paz, su gozo, su paciencia, todo el fruto del Espíritu. Por eso podemos seguir adelante con ánimo, con gozo, como más que vencedores que somos, por medio de aquel, no por medio de nosotros, por medio de aquel que nos amó, hasta el día que Él venga o nos llame a su presencia. La P de Tulip de los calvinistas es la perseveración de los santos. Si ya Él te escogió sin que tú pudieras hacer nada, pero pórtate bien, pórtate bien. Bueno, sí, podemos perseverar, es una buena exhortación. No estoy tan peleado con la P. Debemos perseverar, no porque nuestra salvación venga por nuestras buenas obras en ninguna manera, ni tampoco lo dicen ellos, que así sea. Pero podemos perseverar en no ser vencidos de lo malo, de los miedos, no ser vencidos de las pandemias, no ser vencidos del pecado de este mundo, no ser intimidados, sino por su gracia podemos vencer con el bien el mal.
¿Ya eres partícipe de su gracia, hermano? ¿Has recibido el don de vida eterna? Acércate diariamente, confiadamente, al trono de la gracia, para avivamiento continuo en nuestro corazón. Diariamente necesitamos ser recordados de lo que estamos escuchando esta mañana. Diariamente. Porque el mundo tiende a querer inundar y ahogar la gracia de Dios en su maldad y pecado. No, así no es como funciona. Donde hay pecado, donde hay tinieblas, donde hay perdición, donde hay maldad, allí es donde todo eso es cubierto y sobreinundado y sobreabundante la gracia de Dios. Así es como debemos vivir, confiando en sus bendiciones, en sus promesas que su gracia nos ofrece. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Dios, a ser, Señor, conscientes de que somos recipientes de tu no solo abundante, sino sobreabundante gracia, y ver cómo tu amor, tus dones, tus bendiciones, tu poder, tu presencia abundan en nosotros. No tenemos que estarnos preocupando por qué dice el calvinista, el católico, el testigo. No, ni siquiera el bautista, si el bautista no predicase la palabra de Dios. La única atención que queremos poner es en las Escrituras, en tu palabra. Gracias, Señor, que por tu gracia recibimos este don inefable de salvación, de vida eterna, y en tanto que estamos en este mundo, también receptores de tus ricas y abundantes bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir como hijos tuyos, receptores de esta sobreabundante gracia. Puestos de pie, hermano, si Dios habló a tu vida y necesitas un lugar donde buscar su rostro, aquí hay un altar. Si estás en tu casa, hermano, toma unos momentitos, busca su rostro, sé consciente de esa sobreabundante gracia. Él no la limita, su brazo no es corto, pero quita, hermano, todo obstáculo que estorba y resiste y opaca esa gracia de Dios delante de tus ojos, delante de tu mente y tu atención. Qué triste que a veces hay muchos creyentes que se dicen salvos, pero viven como más que derrotados, afligidos, deprimidos, vencidos por una cosa que, comparativamente hablando, una pandemia es nada en comparado con lo que la humanidad ha resistido, no digamos al paso de los siglos, tan solo el siglo pasado. Cuántas tragedias multiplicadas veces que lo que estamos viviendo, y una cosa tan en relativa comparación de tan pequeña dimensión nos derriba, o lo único que pone de manifiesto es lo débil que es ahora nuestra generación. No hay espíritu de cobardía, es de poder, es de amor, es de dominio propio, es de victoria y más que vencedores. Así es la maravillosa gracia de Dios. ¿Verdaderamente opera esa gracia? Habrá alguno que diría: pastor, si yo muero hoy no estoy seguro de mi salvación. Hermano, pues por ahí comienza la gracia de Dios. Él quiere salvarte a ti. No eres menos privilegiado. No le creas a aquellos que dicen que unos cuantos fueron elegidos y muchos elegidos para condenación. No, es para todo aquel que quiera la salvación de Cristo. Si vienes a Él, te acercas a sus pies. Y sí, la Biblia dice que a los que le recibieron, hasta eso juzgan, que no somos nosotros los que le recibimos. Pues la Biblia dice que a los que le recibieron, hablando de Jesús, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, hermano, es la redención. Eso es la salvación. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él murió, fue sepultado y Dios lo levantó de los muertos, no importa lo que diga nadie más, Jesús dice: serás salvo.
Así de simple es la salvación. Qué barato, dicen unos, hacen el evangelio. Hay un predicador que dice, ¿qué cosa puede ser más barata que gratis? Es por gracia, es gratuito. No hay más barato que gratis. No es un evangelio abaratado. Es la facilidad con que Cristo lo ha hecho accesible a nosotros. Oh, hermano, escucha a Cristo y nadie más. Escucha la voz que sale de este libro. Eso es lo que nos preocupa en este púlpito. Fidelidad a las Escrituras y a nadie más. No a Calvino, no a Francisco, a Cristo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a ser fieles receptores de tu gracia, Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esa gracia que nos edifica, nos empodera, nos transforma en la imagen de Cristo. Gracias, gracias, Señor, por la sublime, bendita, maravillosa gracia sobreabundante de Dios. Bendice toda decisión, Padre. Danos ese espíritu que emana solo de aquellos que tenemos esa gracia, disponible a todo ser humano, a todo aquel que quiera y crea.